Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hemos llegado al viernes 23 de julio, fin de la tercera semana de este estudio que estamos realizando titulado Descansar en Cristo. Esta semana hemos hablado de este episodio en la vida del rey David que tanto dolor le trajo este pecado que él cometiera con Betsabé, que le costara la vida a inocentes, como es el hijo que se gestara en esa relación y al propio marido de Betsabé, como es Urías, aquel guerrero fiel que tenía el rey David. Pero hoy vamos a seguir analizando, hoy vamos a seguir descubriendo más sobre esta historia tan antigua y tan vigente, tan de hoy en día. Te quiero invitar a que me acompañes a orar. ¿Me acompañás? Padre que estás en el cielo, gracias porque nos permites nuevamente reunirnos a través de la virtualidad, a través de este video, a través de YouTube, para poder disfrutar del estudio de la Biblia. Te quiero pedir, Señor, que nos acompañes ahora y que nos ayudes a poder encontrar verdades en la Biblia que nos sirvan para hoy. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar entonces el día viernes 23. Como siempre, para estudiar y meditar es el título que nos acompaña. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos amenazantes. Vio la depravación de su alma, aborreció su pecado. No solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto dice el versículo 16 y 17 del Salmo 51. Aunque David había caído, el Señor lo levantó. Y esto es tan parecido a nuestras vidas. Aunque David había caído, el Señor lo levantó. David se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. Este episodio en la historia de David es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un arrepentimiento genuino. A través de los siglos, miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado, recordaron el arrepentimiento y la confesión sincera confesión de David, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar en los caminos de los mandamientos de Dios. Quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Preguntas para dialogar. Hay una serie de preguntas. La número 1. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre reconocer nuestra pecaminosidad inherente y nuestra necesidad de perdón y al mismo tiempo vivir como hijos e hijas perdonados del Rey del Universo? ¿Dónde está el equilibrio para saberse un hijo pecador pero perdonado? ¿Dónde está el equilibrio para uno no caer en la tentación de sentirse que Dios me tiene que perdonar sí o sí? Lo que se llama comúnmente en la teología gracia barata. Bueno, Dios nos perdona a todos, así que yo puedo hacer, Dios nos perdona. Eso es gracia barata y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino tiene que tener elementos de transformación. Así que te quiero invitar a que pienses en esto. Segunda pregunta. ¿Por qué todo pecado, en última instancia, es pecado contra Dios? ¿Qué significa pecar contra Dios? El pecado es siempre contra Dios. Porque el pecado es alejarnos de Dios. Todo lo que es malo no viene de Dios. Por eso todo pecado siempre es
contra Dios. Tercera pregunta. ¿Qué podemos decirle a alguien que no es creyente, que lucha con el sufrimiento de personas inocentes como Urías o el hijo recién nacido de David y Betsabé? ¿Cómo explicamos el amor y la justicia de Dios en esa situación? El enfoque del gran conflicto, ¿en qué medida ofrece una perspectiva útil? ¿En qué medida pensar en el gran conflicto nos ayuda a entender que hay personas que sufren y que no tienen la culpa, como Urías o el propio hijo de Betsabé y David que falleció? ¿Por qué? Los buenos también sufren. Pensalo. Esto es para meditarlo, para pensarlo, para dialogarlo ahí con tus amigos en la clase de escuela sabática. Pregunta número 4. ¿Por qué la Biblia dedicaría 2 capítulos completos a la sórdida historia de David y Betsabé? ¿Para qué sirve contar esta historia? ¿Por qué la Biblia le dedica tanto tiempo a un pecado tan grotesco, tan feo, tan aberrante? ¿Por qué la Biblia, por qué la palabra de Dios se toma el tiempo de contarnos algo tan negativo de uno de los personajes más queridos de la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensalo. No te quiero adelantar una respuesta mía. Pensalo. ¿Por qué la Biblia le dedica tanto tiempo a esto? Pregunta número 5. Reflexiona en la idea de que el pecado nos separa de Dios. ¿Cómo se expresa en Salmos 51, 11 y 12? En tu experiencia, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le explicarías a alguien cómo es esta separación y por qué es tan incómoda? ¿Por qué la promesa de gracia es el único remedio? Te la vuelvo a leer. Reflexiona en la idea de que el pecado nos separa de Dios. En tu experiencia, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo te sientes cuando estás separado de Dios? ¿Cómo le explicarías a alguien cómo es esta separación y por qué es tan incómoda? ¿Por qué la promesa de gracia es el único remedio? Hasta aquí 5 poderosas preguntas que te van a ayudar a pensar y a releer lo que ha sido esta semana el estudio de la Biblia. Gracias por acompañarnos esta semana. Si este material te sirvió, compartilo. Que otros también lo puedan disfrutar y puedan sacar provecho de las lecciones de la Biblia. Bendiciones, que tengas un lindo viernes y que tengas un feliz sábado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo para comenzar otro tema seguramente apasionante.